Ksenia Espinel, decíamos que hay una especie de festival de chats que se han producido, se han generado, se han dado a conocer en las últimas semanas en los casos Metástasis, Purga y Encuentro. Y a esto se suman los chats que ha revelado también el ex legislador Ronnie Aliaga. Los testimonios de Mayra Salazar, de este señor Lazo, del alias estimado Gelivier Angulo, ¿en qué medida van a servir como prueba ya en los procesos respectivos que se analiza y cómo analizar esta forma o estos tiempos que ha tenido la Fiscalía General del Estado para dar a conocer en algunos casos en medio de la instrucción fiscal y en otros después de la instrucción fiscal los chats que conocemos ahora? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Claro, un primer problema que yo encuentro dentro del proceso, ojo, no soy abogado de nadie, pero según lo que se escucha, es que los testimonios anticipados practicados el día jueves, no se sabe si son de cooperadores eficaces o si son solo testigos protegidos o si son de procesados. ¿Por qué la pregunta? Cuando Mayra Salazar da el testimonio, ella dice que es parte de la cooperación, pero tengo entendido, porque he conversado con colegas que llevan el proceso, que no han develado quiénes son los cooperadores. Y he aquí un primer problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la cooperación eficaz es un medio de investigación, es un medio de investigación de los hechos, esta se maneja con cuaderno reservado. El juez, a pedido del fiscal, abre un expediente aparte reservado, pero el juez debe dar un tiempo de reserva, y este tiempo de reserva no debe vulnerar el derecho a la defensa. No hay ninguna regla que nos diga hasta cuándo puede develar, darse a conocer que hay una cooperación eficaz, pero se entiende por las reglas implícitamente que al menos deben develarla dentro de un mes, porque normalmente un mes es el tiempo en el que se abre la instrucción fiscal en flagrancia, un mes es el tiempo que se abre la instrucción fiscal cuando vinculan a alguien. Es decir, que ahora estamos creo que a unos 20 días o 15 días de que se acabe la instrucción fiscal, los 120 días, pero todavía no se ha develado cuáles son las personas que han hecho cooperación eficaz, cuáles son los hechos, la información en la que están dando la cooperación eficaz. ¿Por qué? Porque las personas que son incriminadas por los cooperadores eficaces tienen el derecho de confrontación, de confrontar mediante prueba sobre prueba la credibilidad del cooperador, la fiabilidad de la información del cooperador, y eso no solamente se hace con el contraexamen, que como ya hemos visto en esta práctica, el contraexamen, los coprocesados se han acogido a la garantía del silencio. Entonces, si no se devela cuáles son los hechos, si no se devela qué es la cooperación, no se podría hacer prueba contra prueba. Y esto sí afecta a la validez del proceso. Y esto sí es preocupante, porque no sabemos ni quiénes, ni cuántos, ni por qué razón están haciendo la cooperación eficaz, ni cuáles de los fines. Porque uno solo puede hacer una cooperación eficaz para 4 fines. Entendería yo que Mayra Salazar ha hecho la cooperación eficaz al menos en el primero y segundo fin, que es descubrir los hechos del proceso y evitar que otros hechos, es decir, un proceso paralelo, se consuma, y que gracias a la cooperación de Mayra Salazar, creo que es el caso Purga, ¿no? Entendería, pero ojo, esto no hay ningún comunicado oficial. Entonces, eso es lo más importante. Por no develarse, por no sacar el velo de la reserva dentro de un tiempo prudencial para que se garantice el derecho a la defensa, para mí ya estaría afectando la validez del proceso. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. La forma esta de operar, tanto de Fiscalía como de los procesados, en el caso de la señora Salazar, sobre todo, que entiendo así no se cumple el principio de contradicción, ustedes de el conocimiento de las leyes nos va a explicar de qué va justamente ese principio. ¿Qué tanto va a ayudar a saber la verdad sobre estos hechos el que la señora Salazar se niega a responder las preguntas del resto de abogados? A ver, primer punto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esto ya en Europa ha sido, es algo que no se ha discutido. No solo los coprocesados tienen, primero hay que tener en cuenta algo. Los procesados o coprocesados tienen un estatuto diferente a los testigos terceros o a los peritos, porque ellos aparte
de todas las reglas generales del testimonio, ellos tienen un derecho que es acogerse al silencio. Acogerse al silencio es un derecho que funciona como una garantía del derecho a la defensa para no autoincriminarse. ¿Ok? Segundo, también lo pueden hacer las víctimas. Las víctimas no tienen el derecho de acogerse al silencio, pero tienen el derecho de apartarse del proceso en cualquier etapa, grado o procedimiento para no revictimizarse. En este caso, si Livia Saravia hubiese estado como una víctima indirecta, ella también podría haberse apartado después de dar su testimonio sin responder preguntas. Esto no quiere decir que haga inválido el testimonio. Esto lo que quiere decir es que Fiscalía tiene el trabajo más duro, porque Fiscalía tiene que entregar la cooperación eficaz corroborada por medios de pruebas autónomos e independientes de elementos directos de la incriminación. Es decir, si un testigo o si un procesado dice que Juan Carlos Perea hizo tal cosa, debe corroborarse por medio de otra prueba, sea documental pericial, sea pericial. Debe acreditarse de que en realidad ese evento que él cuenta ha sucedido. Cuando no se somete a contradicción, el evento debe ser corroborado con mayor incidencia, con mayor fuerza. Es decir, si Fiscalía sabía que no se sometieron a contraexamen o que no se iban a someter a contraexamen, el trabajo lo hace más fuerte a Fiscalía. No es que lo que ellos dicen, por lo que ellos dicen, tiene que ser así creído y por ende parte de los hechos probados. Eso está clarísimo en la teoría del razonamiento probatorio y en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Supremo Español, de que por sí solo el testimonio de un coprocesado no puede fundar una condena a alguien. Tiene que ser necesariamente corroborado con prueba independiente. Ahora, doctor Perea, ¿por qué se utilizan diferentes tiempos para revelar estos supuestos chats? Y le pregunto esto porque en el caso Encuentro revela la Fiscalía, un caso Encuentro que tiene mucho tiempo atrás, pero resulta que decide revelar los chats del caso Encuentro cuando se cierra la instrucción fiscal, cuando ya se había cerrado la instrucción fiscal, y coincide cuando revela el ex legislador Ronnie Aliaga unos chats en contra de unas supuestas o presuntas conversaciones que habría mantenido con la fiscal. Pero en el caso Purga y en el caso Metástasis están en plena instrucción fiscal y la Fiscalía decidió revelar los chats desde el principio. ¿Por qué ese juego de tiempos ahí? Verá, yo no sé cuál es la estrategia de la señora fiscal, pero lo que sí estoy claro y lo que puedo opinar es lo siguiente. A ver, la cooperación eficaz en Ecuador es una institución jurídica tan virgen, tan nueva, que casos que creo que la primera vez que se aplicó, creo que fue en el caso Balta, ¿ya? Y de allí se ha venido aplicando y cada vez que se aplica siempre hay un error desde el punto de vista teórico en la aplicación. Por ejemplo, yo recuerdo en el caso de las Torres, en el alegato de clausura de la señora fiscal, que la señora fiscal jamás pidió al juez de que se acoja a la cooperación eficaz de alguien que se había sometido, que esto es un requisito. Segundo, recién con la reforma del COIP se aclara más, una reforma que hubo en el año 2022, si mal no recuerdo, en el que dice que la cooperación eficaz la debe evaluar, por ende aceptar o negar, el juez. Antes creía que solo Fiscalía, con decir cooperación eficaz, ya los jueces tenían que hacerle caso. En sí esto pasa, ¿por qué? Porque no estudiamos la teoría y la dogmática del derecho perennial, en donde nos explican qué es la cooperación eficaz. Y en palabras sencillas, la cooperación eficaz es una técnica de investigación que ayuda a los estados a descubrir hechos que normalmente, sin ser invasivos, sin dar premios a las personas que conocen los hechos, no se pueden lograr. Que para mí está bien, porque en delincuencia organizada sirve esto. Pero ¿cuál es el problema? Que esta técnica especial de investigación tiene que ser entendida acorde a los derechos constitucionales. Y hay derechos fundamentales no negociables, como son el debido proceso y el derecho de defensa. ¿Qué es lo que se debe entender aquí? Que lo que se encuentra como información en la cooperación eficaz tiene que ser develado antes de que se acabe la instrucción para que las otras personas tengan derecho a contradecir aquello. Y la contradicción no solo es en el testimonio al momento de hacer contraexamen, porque como ustedes ya ven, pueden acogerse al silencio, sino inclusive es develar la información. ¿Para qué? Para que un procesado que se sienta, por ejemplo, incriminado por el testimonio de Mayra Salazar, de Arias Estimado, de quien fuere,
pueda presentar o solicitar pericias, pueda solicitar oficios, documentos, y de esta forma contradecir los hechos afirmados por los cooperadores. Porque el derecho de confrontación tiene dos fases: la contradicción mediante prueba contra prueba y la contradicción mediante el contraexamen después del testimonio. Y esto no es posible hacerlo si se devela después de acabar la instrucción fiscal, porque solo en la instrucción fiscal se puede investigar. Fiscalía tiene el monopolio de la investigación y Fiscalía es la única persona que puede ordenar pericias, oficios y de esta forma acaparar la prueba para ser anunciada en la preparatoria de juicio. En pocas palabras, si se devela la cooperación eficaz, la información de la cooperación eficaz, después de que se haya acabado la instrucción fiscal, vulnera el derecho a la defensa y claramente pudiera incidir en una nulidad, porque no puede haber un juicio justo con dejando en real indefensión a las personas que han sido incriminadas por los cooperadores, porque no les da tiempo a preparar una defensa. Doctor, entendemos que ya se nos va terminando el tiempo, pero yo sí quería pedirle a usted su opinión y su lectura con respecto de lo que han sido los últimos traslados. ¿Por qué enviar a La Roca al hijo de la vicepresidenta en funciones, de la señora Abada, al señor Barreiro? ¿Por qué enviar a La Roca a Pablo Muentes, ex asambleísta? Ojo, esta no es ninguna defensa a ellos, pero entiendo que La Roca es una cárcel de máxima seguridad y ahí deberían estar Fitos y todos estos que se les fugaron al gobierno. Al doctor Wilman Terán, y además, digamos, es necesario que les pongan, que les hagan posar en estas fotos, casi humillándolos, ¿no? A Terán agarrado del brazo de alias Invisible, que sería el sicario que dio la orden de asesinar a Villavicencio. ¿Qué interpretación le da usted a estas imágenes que han circulado este fin de semana y la decisión de trasladar a estos personajes a La Roca? A ver, primero, en realidad, no quiero meterme a términos políticos, quizás eso sea político, no, pero voy a hablar de lo jurídico. A ver, la Constitución de la República del Ecuador, el COIP, dice que el órgano técnico que se encargará de ejecutar las medidas cautelares, prisión preventiva, y la ejecución de una pena privativa de libertad es el SNAI. ¿Pero qué dicen estas normas? El SNAI lo hará siempre por previa, no por la autorización, sino con un control judicial. Aquí hay algo importante. Es decir, el SNAI, por mucho de que el SNAI haga una investigación de que lo van a matar al procesado A o al condenado B, lo van a matar de la cárcel en la que está, y que es necesario sacarlo de esa cárcel para que no lo maten y trasladarlo a otra cárcel, el SNAI tiene que presentar esos informes y pedir una audiencia al juez. Si es que es condenado, ya ejecutoriado, al juez de garantías penitenciarias. Si es que es procesado y que tiene medidas cautelares procesales, al juez de instrucción, que es el que dice dónde debe cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Porque el SNAI no puede hacerlo sin el aval o la orden de un juez. Cuando el SNAI hace esto sin el aval o la orden de un juez, claramente esa disposición es arbitraria. Por ejemplo, yo que sepa, en el caso de Metástasis, porque estuve en la formulación de cargos, se dijo que Wilman Terán y otras personas cumplan la prisión preventiva en la cárcel llamada 4. Y eso no se ha cambiado. Y entonces el SNAI, si quería cambiarlo de la 4, tenía que pedirle día y hora de audiencia al juez, explicarle los motivos y las razones por las que le va a cambiar de la 4 a otra cárcel, si el juez debía avalar esa disposición o decir alguna otra. Pero prácticamente hoy en día la disposición del juez Córdoba de decir lo que cumplan en la cárcel 4 respecto al caso Metástasis está siendo incumplida por parte de la SNAI. Y eso debería ser investigado por parte de Fiscalía. Porque no puede el SNAI mover a los presos sin el aval o la autorización de un juez. De garantías penitenciarias en caso de cumplimiento de condena y del juez de instrucción en caso de medida cautelar. Y lo que tiene que ver con la seguridad, doctor Perea, en la cárcel La Roca y en las cárceles de Guayaquil, hemos visto que no son precisamente centros penitenciarios que sean seguros, no así en la cárcel 4, donde no hemos tenido esos episodios violentos que sí se registran en las otras cárceles. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la proporcionalidad. ¿Se cumple o no se cumple con trasladarlo a estos señores a este sitio? De eso no conozco, le digo la verdad, pero todos estos documentos deberían ser justificados en la audiencia. O sea, el SNAI debe decir, mire, en la cárcel 4 hay estos riesgos, lo van a matar o van a hacer esto, y en La Roca no, en La Roca va a estar solo. O sea, el SNAI, con documentación, con informes, debería llevar al juez para que de esa forma el juez tome una mejor decisión.
Entonces, es la única forma de entender, porque yo tampoco sé, yo nunca he visitado ni La Roca, ni La 4, creo que alguna vez por un cliente, pero yo no sé si son seguros o no son seguros. Lo que sí es claro y notorio es que en La Roca creo que mataron el año pasado creo que mataron a alguien, y en La 4 creo que no ha pasado nunca eso. Uh-huh. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Perea, muy gentil, muy amable. Muy amable, pase bien. El doctor Juan Carlos Perea, abogado jurista penalista que ha estado con nosotros, 8:37, una pausa, regresamos.